Vamos a iniciar con lo que es la unidad número 1 de lo que es la materia de eh, aplicaciones de IoT. Y bueno, como unidad 1 lleva por nombre adquisición y procesamiento de datos. Vamos a hablar un poquito acerca de recepción y procesamiento de información. Eh, vamos a, vamos a hablar un poquito de lo que es entradas y salidas, tanto digitales como analógicas. Ya la vimos un poquito a la parte final de lo que fue el curso anterior y vamos a recordarlas y vamos a volver a trabajar con ellas para irnos otra vez adentrando a este mundo, ¿no? Sensores analógicos y digitales, vamos a ver que ustedes ya hicieron una actividad, ya leyeron un poquito, ya copiaron, ya se cansaron, ya repasaron, ya hicieron diagramas y vamos a ver un poquito a detalle eso. Vamos a ver un poco de lo que son los actuadores y vamos a dejar una pequeña práctica como actividad durante el resto de la semana que les voy a dar los pasos para realizarlo. Pues bueno, vamos a recordar un poquito lo que son las entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. Bueno, Arduino cuenta con varios elementos que lo conforman como pines. Esos pines nos permiten nosotros enviar datos a nuestro sistema embebido, a nuestro Arduino, y el Arduino es capaz de procesar esos datos y provocar una salida. Pues bueno, Arduino tiene distintas entradas donde nosotros podemos enviar señales que son medidas o que son sensadas por esos elementos, que su nombre lo dice, sensores, pueden ejecutar alguna acción y después provocar una salida. Entonces, Arduino nos permite realizar eso su, este, mediante su sistema embebido que proporciona para trabajar. Bueno, si ustedes recuerdan, hablábamos el cuatripasado, a finales del cuatripasado hablábamos acerca de lo que eran las entradas analógicas. Bueno, entradas analógicas y entradas digitales. Pues vamos a comenzar con lo que son las entradas analógicas. Las entradas analógicas corresponden, o dentro de la placa de Arduino que ustedes ya han visto, que ya conocen, les ha asignado una serie de 6 pines, ¿sale? Esos pines están enumerados de la siguiente nomenclatura, desde la A0 hasta la A5. Por lo menos, repito, en el Arduino 1, que es en el que hemos estado trabajando y que vamos a seguir trabajando. Entonces, eh, Arduino tiene unas entradas analógicas y esas entradas analógicas se conforman o se componen por eh, esos pines que van A1, A0, A2, A3, A4 y A5. Estos pines se caracterizan porque leen valores de 0 a 5 voltios, no leen unos valores discretos, leen valores un poquito amplios, ¿sale? Variantes. Esos valores se dividen entre 5 valores y comienzan desde 0 a 5 voltios. Envían y reciben señales mediante este tipo de entradas analógicas. Las entradas digitales, Arduino también marca una serie de pines que nos permiten que nosotros enviemos información a nuestro Arduino, sea procesada y provoque una salida. Entonces, estos pines están enumerados desde el pin 1 hasta el pin 13. Este tipo de pines aceptan valores muy discretos, tales como alto o bajo, como 0 o 5 voltios, como encendido o apagado. ¿Sale? Este tipo de entradas solamente reciben ese tipo de valores discretos. Entonces, cuando nosotros empecemos o volvamos a trabajar con Arduino, debemos de conocer qué tipo de dispositivo tenemos o ese dispositivo qué tipo de señal lee. Si lee señales digitales, pues debemos conectarlo a una entrada digital. Si lee señales analógicas, pues bueno, vamos a identificarlo con los pines que aquí lo mostramos y que también están indicadas en nuestro Arduino. Entonces, paso uno y muy importante, identificar el elemento que vamos a ocupar, identificar qué tipo de señal lee o qué tipo de señal es capaz de monitorear y ubicar el pin correcto para conectar a nuestro Arduino. Salidas digitales. Las salidas digitales corresponden a los mismos pines, y lo mostramos aquí en la imagen, se ve en pantalla, que sirven como entradas a nuestro Arduino. Bueno,
Esos mismos pines del 1 al 13, que lo leíamos hace rato, que sirven como entradas digitales, también pueden ser programadas como salidas digitales. ¿Con qué instrucciones? Enseguida viene el recordatorio también. Las, las salidas analógicas son señales de voltajes generadas por el microcontrolador. Por ejemplo, si el usuario desea que el pin que específicamente mande 3 voltios y no 0 y 5 como en las señales digitales, tú puedes enviar esos 3 voltios. No, las salidas analógicas son mayormente fácil de manipular el voltaje que tú suministras. Puedes controlar de 0 a 5 voltios el voltaje que sea suministrado a los elementos que tú quieras proporcionar una salida. ¿Sale? Los pines que utilizamos son unos pines marcados ahí con un convertidor analógico, digital analógico, perdón, y enseguida lo vamos a ver. Se muestran en la pantalla también. Bueno, ¿con qué funciones nosotros podemos identificar estos pines? Pues bueno, una vez identificado el tipo de elemento electrónico que vamos a ocupar, el sensor, el que va a monitorear cierto comportamiento del exterior, ahorita vamos a ver cuál es el concepto de sensores, pues bueno, vamos a identificar una función que nos permita programar esos pines, tanto como lecturas, como escrituras, y tanto entradas como salidas. Bueno, tres de los principales, y vamos a empezar a hablar con las entradas digitales, tres principales métodos que ocupamos mucho es el pin mod. ¿Sale? Seguido de paréntesis establecemos el número del pin y el modo con el que va a trabajar. Bueno, la función pin mod nos va a permitir elegir el comportamiento de nuestro pin. Puede funcionar como un pin de entrada digital o puede funcionar como un pin de salida digital o de escritura digital. Bueno, ya vimos cuáles son esos pines, son del 1 al 13 y están marcados en nuestro Arduino. Pues bueno, puedes ocupar cualquiera de ellos y ambos te funcionan tanto como entrada como salida. Solamente hay que ponerle la palabra input o output y elegir el pin que nosotros vamos a ocupar. Ya más o menos recuerdan eso. Otra de las funciones es Digital Read, donde nosotros vamos a elegir un pin digital del 0 al 13, o del 1 al 13, perdón, donde nosotros vamos a poder dictaminar o seleccionar ese pin como un pin de salida, de lectura, ¿sale? Ok, otra de las funciones que vamos a utilizar es el Digital Write. El Digital Write nos va a permitir elegir un pin en específico y poder enviarle un valor. Entonces, es un método con dos variables, con dos valores que son enviados, ¿no? Para realizar la función de escribir o sacar un valor al exterior. El valor que podemos agregar es el height o el loud, dependiendo del valor que tú quieras escribir. Recordamos que como son pines digitales, el único valor que vas a poder enviar es alto o bajo, ¿sale? Y bueno, son funciones que vamos a utilizar en elementos o en elementos de tipo lectura o escritura digital, ¿no? En señales digitales. Vienen las funciones analog read y analog write que nos van a permitir nosotros leer valores ahora no tan discretos, sino valores extendidos, ¿no? De 0 a 5 voltios vamos a poder controlar nosotros la cantidad de voltaje que sea suministrado, tanto la cantidad de lectura que esté leyendo nuestro pin analógico como lo que nosotros queramos enviar a un pin, ¿no? Es parecido al anterior, a diferencia de los digital read y de los digital read y write, nosotros no vamos a seleccionar uno como entrada o como salida, ¿sale? Los analog read ya tienen unos pines establecidos como salida y los analog write vamos a elegir unos pines que se encuentran dentro de lo que es nuestra placa Arduino y que están marcados como PWM, ¿sale? Esos pines ya están destinados como salidas analógicas y ahí no hay que inicializarlas a diferencia de los pines digitales. Estos pines son de uso normal. Tiene sus pines de entrada analógica y tiene sus pines de escritura analógica o de salida analógica. No hay pierde.
Bueno, como repaso, son algunos de los métodos que ya vimos cómo se funcionan, por lo menos los que hemos visto son los digital. Vamos a ver o vamos a realizar una práctica tan sencilla como es encender un LED con algunas señales analógicas, ya sea de lectura y de escritura. Ahorita al final vamos a explicar un poco acerca de eso. Pues bueno, vamos a comenzar con alguno de los temas, pues entre comillas, nuevos, pero que ya nos adentran más a lo que es Arduino, que es un sensor. Bueno, un sensor es un dispositivo que capta magnitudes físicas, ¿sale? Una persona, no es una persona, es un elemento electrónico que nos va a permitir medir ciertos efectos, ciertas magnitudes, ciertos acontecimientos que pueden suceder en el exterior, ¿no? Bueno, pues bueno, un sensor vamos a poder medir, vamos a poder utilizar, dependiendo del tipo de sensor, vamos a poder medir luz, vamos a poder medir temperatura, sonido, vamos a poder medir distancia, vamos a poder medir ocupación, ¿sale? Vamos a poder medir voltajes, vamos a poder medir humedad, vamos a poder medir cantidad de luz, luminosidad, vamos a poder medir intensidad de un sonido, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de sensores van a captar magnitudes que se encuentran en el exterior. Nos van a permitir medir esas acciones físicas que están sucediendo en el exterior. Y bueno, los sensores van a ir conectados a las entradas de Arduino. Entonces identificamos el elemento, identificamos qué tipo de señal recibe o guarda, monitorea, y elegimos el pin en el cual vamos a conectar y empezamos la programación de dichos sensores. Entonces, la función de los sensores es medir, cuantificar magnitudes físicas que pueden ser la luz, el sonido, el tamaño, la distancia, la temperatura, la humedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Algunos de ellos, ahí tenemos un sensor ultrasónico, que es el que tiene como unas bocinitas. Unos sensores ultrasónicos, un sensor de movimiento, sensor de humedad, sensores para humedad, pero para sistemas de riego, sensores infrarrojos, ¿sale? Y entre otros, ¿no? Entre otros que tenemos aquí en las imágenes que les muestro. Bueno, la clasificación de estos sensores es la siguiente. Vamos a encontrar sensores digitales y sensores analógicos, además de comunicación por voz. Bueno, enseguida hablamos de eso. Algunos de los sensores digitales que son fáciles de distinguir son los siguientes. Bueno, recordar que una señal digital es discreta, ceros y unos, encendidos y apagados. Recordar que una señal analógica son magnitudes medibles, cuantificables y más amplias, ¿no? Entonces, algún sensor del tipo digital vamos a encontrar un pulsador o un push button o un activador, como ustedes lo conozcan. Ese puede ser un sensor digital porque solamente envía ceros y unos. Y eso lo mide desde el exterior. Ahora dices, a lo mejor no es capaz de hacerlo solo, pues no, porque tienes que presionar tú para cambiar el valor y el estado del sensor. Pues bueno, es uno de los sensores más sencillos, más simples de utilizar y más comunes. Y además son puestos en marcha o en práctica con el uso manual de una persona. No se activan solos como tal. Otro sensor que podemos encontrar en la clasificación de los digitales son los sensores de movimiento, como el que tenemos ahí como como un domo de un balón de fútbol o de básquetbol. Entonces, tenemos que el sensor de movimiento solamente te va a enviar un valor. O hay movimiento o no hay movimiento. Entonces va a enviar ceros y unos solamente. No es capaz de decir, bueno, qué tanto movimiento hay. Hay poco, hay mucho, hay moderado, hay demasiado, etcétera. No. Si detectan movimiento, se activa. Y activa, por ende, algún elemento que nosotros queramos conectar.
Bueno, después de ahí vienen lo que son los sensores analógicos. Los sensores analógicos nos van a permitir medir elementos, magnitudes físicas cuantificables, no tan discretos como pasa o no pasa. No. Vamos a poder medir si pasa y en cuánta magnitud pasa. Por ejemplo, la luminosidad. ¿Qué tanta luz hay? ¿Hay poca? ¿Hay más o menos? Eso sí es medible, o sí podemos medirlo. La humedad, ¿qué tanta humedad hay? ¿Es poca, es mucha? Vamos a poder medir, bueno, una escala, vamos a hacer conversiones, vamos a hacer escalas de las magnitudes, obviamente no vamos a, Arduino solamente maneja voltajes de 0 a 5 voltios, aunque podemos meterle más voltaje por medio de algunos energías extras, ¿no? Del exterior aparte a las de Arduino. También tenemos los sensores ultrasónicos que nos van a permitir medir distancias. Bueno, esas distancias no solamente es hay distancia o no hay distancia, no, sino que ya ese tipo de magnitudes son medibles y cuantificables, entonces son variables y extensos. Entonces, en resumidas cuentas, quise platicarles un poquito de la clasificación de los sensores. Tenemos sensores digitales y tenemos sensores analógicos. Cada uno cumple con cierto propósito, medir alguna magnitud física, y también cada uno de ellos trabaja con diferentes tipos de señales. Pueden ser digitales o pueden ser analógicos. ¿Sale? Bueno, la utilización. A la hora de utilizar un sensor, es importante que nosotros nos detengamos a leer características y elegir uno que sea compatible con nuestro sistema. ¿Sale? Entonces, no solamente es ir a la tienda de electrónica y comprar, sino antes investigar qué elemento vamos a ocupar, qué descripción tiene, qué características tiene, qué con qué voltajes maneja, trabaja, qué mide, cómo lo hace. Es llenarte un poquito de información de los elementos. Y bueno, ahorita voy a explicar un poquito también acerca de eso, que es pasos fundamentales para construir nuestros diagramas. Es sencillo de usar, son sencillos de usar estos elementos si nosotros tenemos la información suficiente y tenemos las librerías adecuadas para nosotros poder usar estos elementos, ¿no? Bueno, les muestro tantito un poco de lo que está ahí, déjenme lo acerco. Ok, ahí está. Lo que tenemos ahí es un sensor ultrasónico. Ya viene su figurita, ya tiene los pines para ser conectado, etcétera. No hay problema. Pues bueno, más a la parte de la derecha tenemos toda la información, o por lo menos la información necesaria para nosotros poder manipular este elemento. Bueno, nos dice que es un sensor HC-SR04, nos va a permitir medir la distancia, es de bajo costo, determina la distancia de un rango a ahí dice cuánto mide, ahí dice qué tamaño, dice qué consumo, vienen características muy importantes que debemos de conocer cuando nosotros utilicemos un elemento. Viene cómo calcula la distancia, etcétera, etcétera. Viene qué voltajes de operaciones maneja, corriente de reposo, corriente de trabajo, precisiones a la hora de medir, su tolerancia a fallas, dimensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuáles son sus pines de conexión, disparos del ultrasonido y recepción del ultrasonido, conectado a 5 voltios, conectado a tierra, etcétera. Bueno, a esta información en electrónica los conocemos como sus datasets. Esos datasets repliegan información importante de cada elemento. No tenemos el elemento físico, pero ya sabemos qué hace. Ya sabemos cuánto es capaz de medir. Ya sabemos cuánto voltaje requiere para funcionar. Ya sabemos que tiene un pin de disparo del ultrasonido, del sonido que emite. Ya sabemos que tiene un escuchador, un recepcionador de eso. Ya sabemos que una patita debe de conectarse a tierra, ¿sale? Entonces, ya nos estamos adentrando a conocer un sensor. Esto es parte importante.
¿Cuál es el funcionamiento o cuál es el ejemplo del funcionamiento de un sensor ultrasónico? Pues lo siguiente. Identificamos el elemento. Nos llenamos un poquito de la información del elemento con su datasheet, con sus descripciones, con la información que yo les comentaba. Identificamos el diagrama de conexión. Uno va a corriente, uno va a tierra, uno se conecta para enviar la información hacia Arduino y uno recibe la información de Arduino, ¿sale? Entonces, ya conocemos un poquito para qué sirve cada pin. Es parte de lo que tenemos que hacer. Realizamos su conexión y al final nosotros, el resultado de lo que es nuestra medición, la monitorización de los elementos que se encuentran afuera, el resultado es, obviamente, debe ser reflejado en algo. No solamente es medir por medir, debemos de saber que está realizando su función, porque si conectamos y no hay un lugar donde podamos reflejar las consecuencias de lo que está haciendo, la medición, está pasando o no está pasando, pues bueno, para ello necesitamos un actuador. Otro de los elementos muy importantes que es en la electrónica. Algunos de los actuadores puede ser un LED emisor de luz, un display que nos puede mostrar mensajes, que nos puede mostrar distancias, que nos puede mostrar magnitudes, etcétera. Un relevador que nos permita realizar movimientos con su propio dispositivo. Y bueno, una vez medido, una vez procesada la información, puede causar una reacción o puede causar un elemento que nos proporcione un efecto, ¿no? Bueno, ¿qué son los actuadores? Bueno, los actuadores son dispositivos que son capaces de transformar energía hidráulica, neumática, eléctrica. En particular vamos a transformar energía eléctrica, ya sea en hidráulica, en mecánica, ¿sale? Por los elementos que vamos a ocupar. Para la activación de un proceso, ¿sale? Esa activación por medio de energía eléctrica vamos a activar un relevador, vamos a activar un display, vamos a activar un LED, vamos a activar un zumbador, etcétera, etcétera. Para generar un efecto sobre un proceso automatizado. Entonces, ¿qué es un actuador? Bueno, un actuador es un dispositivo capaz de reproducir una salida, capaz de producir un resultado a algo que nosotros hemos medido, a algo que nosotros hemos dictaminado que es tal cual y que puede realizar alguna acción. Entonces dice que los actuadores van conectados a las salidas de Arduino. Las salidas ya vamos viendo que ya las conocemos. Arduino cuenta con salidas analógicas y digitales. Una de las clasificaciones de los actuadores son los siguientes. Se clasifican dependiendo del tipo de movimiento y dependiendo lo que van a medir. Dependiendo del tipo de movimiento tenemos los lineales, los rotativos, los pistones, los motores. Dentro de lo que es el medio en el que operan son los hidráulicos, los neumáticos y los eléctricos. Aquí en la parte de al lado muestro algunos otros más. Bueno, estos periféricos también son llamados, estos actuadores también son llamados periféricos porque generan una acción independiente al contenido de la central de procesamiento de Arduino. Son independientes a Arduino, provocan un movimiento, provocan una acción y no se encuentran dentro de Arduino, sino son exteriores, ¿sale? También son capaces de almacenar información para procesarla, como por ejemplo, el LED es capaz de almacenar la información temporalmente que se muestra en la pantalla, sirviendo de memoria auxiliar en la memoria principal. Algunos ejemplos de estos periféricos, aquí ya les muestro uno de los que ya les comentaba, son los LCDs, los teclados, las memorias externas, las cámaras, los micrófonos, impresoras, pantallas táctiles, displays numéricos, zumbadores, indicadores luminosos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a grandes rasgos y sin hacerla tan complicado, decimos que los actuadores y los sensores, o los sensores y los actuadores, son componentes muy importantes dentro de lo que es la electrónica.
nos van a permitir medir magnitudes externas, procesar esas magnitudes, generar una respuesta a esas mediciones y provocar una salida mediante unos actuadores. Son elementos que en conjunto trabajan para generalizar, para fidelizar y para centralizar nuestros diseños electrónicos que vamos a ser capaces de realizar más adelante. Pues bueno, parte de los temas son estos. Tenemos sensores analógicos, tenemos sensores digitales y tenemos actuadores de ambas maneras también, ¿sale? Obviamente Arduino no cuenta con esta posibilidad de enviar como tal señales analógicas puras, más sin embargo utiliza conversores, ¿sale? Digitales, analógicos, digitales que nos van a permitir manejar esas magnitudes como si fueran analógicas naturales. Pues bueno, sin más ni más, vamos a tener una actividad, chicos, y necesito que me presten atención ahorita. Si están por ahí todavía, si me escuchan todos. Sí, profe, aquí Ok, estamos. bueno. Déjenme explicarles en qué consiste la actividad que van a realizar. Es muy simple porque apenas otra vez estamos calentando los motores para entrar a lo que es la materia. Vamos a encender y apagar un LED con un pulsador. Ahora, ¿con qué propósito? El propósito es regresar un poquito a recordar lo que estábamos haciendo en cuarto y pasado y que, pues bueno, por cuestiones de tiempo se nos acabó. Y bueno, ¿qué es lo que tratamos de explicar ahí? Bueno, apagar y encender un LED es utilizar un sensor, que en este caso va a ser nuestro pulsador, y realizar un procesamiento por parte de nuestro Arduino y provocar un actuador, o por medio de un actuador que es un LED, provocar una salida. Bueno, apagar y encender un LED con el LED y un pulsador, vamos a trabajar con entradas y salidas digitales. Lo nuevo que vamos a hacer o lo nuevo que vamos a trabajar, con lo que vamos a entrar ahorita, es la utilización de un potenciómetro, que no es nada complicado, es muy sencillo. Y con esto voy a pedirles que practiquemos las entradas, o vamos a hacer uso de entradas y salidas analógicas. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando nosotros apagamos y encendemos un LED con un pulsador? Bueno, simplemente prende, se apachurra, se prende o viceversa, y después suelta, se apaga o viceversa. Las entradas y salidas digitales son discretas, ceros y unos. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa con las salidas y entradas y salidas analógicas? Bueno, el potenciómetro, como lo van a ver un poquito adelantito, creo que les puse una diapositiva, es algo como esto, se los voy a mostrar. Aquí está. Es algo como esto que se encuentra aquí. Está al lado del LED. No lo puedo acercar, bueno, más. Pero ahí está. Tiene tres patitas. Una va a tierra, una va a positivo y el otro es capaz de enviar señales a Arduino. Tiene una ruedita que nos va a permitir controlar las magnitudes que nosotros vamos a enviar a nuestro Arduino. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, con nuestro potenciómetro vamos a ser capaces de decirle con qué cantidad de brillo va a encender nuestro LED. Y no simplemente encender y apagar. Vamos a hacer uso de entradas y salidas analógicas, a diferencia de lo que hacíamos con un push button muy sencillo. Y bueno, sin más ni más, les voy a explicar cuáles son los pasos para realizar esta actividad. Paso número 1. Vamos a identificar los elementos. Ya lo platicábamos hace ratito. En primer lugar, para mi primera parte de la práctica, voy a utilizar un push button y un LED. Bueno, voy a buscar la información necesaria de mi push button, de mi LED, ¿sale? Y bueno, para complemento también voy a buscar información de mi potenciómetro, ¿sale?
Es un regulador, no es más que un regulador que es como la que los que teníamos pantallas anteriormente que podría subir y bajar el volumen. Pues bueno, es parecido a esto. Busco mis elementos principales. Mis sensores van a ser el pulsador y el potenciómetro. Y mi actuador para ambas prácticas va a ser un LED. Identifico mis elementos. Me lleno un poquito de información de mis elementos. Ahí es donde entra con cuánto voltaje trabaja, qué pin es el de corriente, qué pin es el de tierra, o no importa, qué pin es el que envía la información a mi Arduino para que él pues, sea capaz de encender o apagar mi LED o regular el brillo de mi LED. Bueno, voy a buscar mi hoja de información y mi dispositivo. Ahí me va a decir para qué sirve este pin, para qué sirve esto, cuánto alcanza a mover el potenciómetro, el push button, cómo se conecta, etcétera, etcétera. Es importante que conozcamos eso. No simplemente me voy a ir a conectar y listo. No, tengo que saber cuánto regula, tengo que saber cómo funciona y cómo conecto. Pues bueno, una vez conociendo eso, pues me voy ya al simulador. Ahora sí. El simulador ya lo conocen, el simulador es un simulador de Thinking Car, donde nosotros vamos a poder realizar nuestras prácticas sin problema, muy confiable, muy simple y muy bueno. Nosotros vamos a realizar esto en el simulador. Entonces las prácticas van a ser las dos anteriores, o bueno, es una, pero en dos obviamente. Con esas dos, con esa práctica vamos a trabajar con entradas y salidas digitales, con entradas y salidas analógicas, que creo que aquí lo principal es que empecemos a indagar y trabajar con entradas y salidas analógicas. Que bueno, va a haber otra parte un poquito más compleja que yo la voy a explicar, pero bueno, quiero ver que le intenten, que trabajemos. Quiero ver si estos pasos que yo considero son buenos para que ustedes puedan realizar la actividad, la realicen en casa. Y bueno, esta básicamente va a ser la actividad que vamos a tener para nuestra siguiente clase.